Esta es una producción de Grupo Fórmula. 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las últimas 72 horas se pronunciaron en contra de que los jueces del país sean electos a través del voto popular, tal como lo ha propuesto desde hace meses el presidente Andrés Manuel López Obrador. Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, y vean y escuchen quién es la ministra que dijo no a AMLO. Escuchémosla. Es en Texas, ¿no? Ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular. Sopas, pácatelas, sas y guam. Ni más ni menos que Loreta Ortiz Alf, exdiputada por el PT, y no quiero decir, ya no puedo decir incondicional de Andrés Manuel López Obrador, pero hasta hace unos días parecía que era la incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Pues acaba de mandarlo por un tubo la ministra cuatroteísta. Ahora a ver qué dice la otra cuatroteísta. ¿Cómo se llama la otra? ¿La plagiaria? La que no sabemos si es abogado o no. ¿Cómo se Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel. A ver qué dice ella, ¿no? A ver, y cuando el presidente escuchó a estos ministros, ¿saben qué dijo? Y lo cito. Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere un perfil especial y vería a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, Consejo Supremo de Eminencias, y no el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, magistrados y ministros? A ver, el presidente, ustedes saben que de 35 materias que llevó en la carrera, 14 las reprobó, y de estas 14, 7 después las aprobó en extraordinarias. En 2 de ellas presentó 2 veces las extraordinarias porque las reprobó. Obviamente, no estudió mucho de lo que es el derecho en este país, el régimen constitucional. A ver, primero se le olvida que el artículo 82 de la Constitución no habla de ningún perfil de presidente. Únicamente dice que tiene que tener más de 35 años de edad, haber residido en el país 20 años, no ser ministro, secretario de Estado, militar en activo, etcétera, X tiempo antes de ser electo, etcétera, etcétera. No aparece perfil. Porque si de perfil se trata, hemos tenido unos verdaderos estúpidos como presidente. No me refiero al actual, ¿no? Y la Constitución sí establece requisitos para ser juez, o para ser ministro, o para ser magistrado. Algo diferente. Pero peor aún, el presidente ignora por qué la mayoría de los diputados constituyentes de 1824, 1857 y 1917 optaron porque la elección de jueces no fuera por voto popular, a menos que el presidente ya crea que él solito sabe más que todos estos constituyentes. Puede ser, ¿no? Porque cuando te acostumbras a que todo el mundo te diga que estás bien, pues a decir, esos constituyentes eran medio estúpidos, ¿no? No sabían, yo sí sé. Bueno, parece no entender el presidente que la búsqueda del equilibrio entre la democracia representativa y la independencia judicial se refleja claramente en los procesos que establece la Constitución para la selección del presidente y de los jueces que conforman el Poder Judicial. La elección del presidente mediante el voto popular directo es el reflejo de los anhelos democráticos del país, donde el jefe del Ejecutivo no solo encarna el papel de líder político y del Estado, sino que también simboliza la voluntad popular. Su elección directa pretende asegurar legitimidad democrática y rendición de cuentas. En contraste, los jueces federales y locales son designados por diversos métodos, pero nunca por elección directa popular.
Los ministros de la Suprema Corte, por ejemplo, son nombrados en un juego de poder en donde el presidente propone y el Senado ratifica. Este proceso pretende preservar la independencia judicial que a menudo se ve amenazada por la influencia política y las negociaciones en las altas esferas del poder. Al margen de las presiones electorales, lo que se busca es que los jueces permanezcan imparciales, especialmente cuando sus decisiones legales se entrelazan con intereses políticos. Lo que dijo la ministra Alf es terrible. Loretta Ortiz, ¿qué dijo? Que un juez en Estados Unidos mandó a morir a un mexicano porque eso le dio puntos políticos para avanzar en su carrera. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con los fiscales que son democrática y popularmente electos por el voto. ¿Qué pasa? Que hacen cualquier cosa para después llegar a ser gobernadores, senadores, etcétera, etcétera. Al ordenar la separación de poderes, la Constitución busca crear un equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, sabemos que es difícil lograrlo porque los tres buscan dominar o influir sobre los demás. En la práctica, la independencia judicial se enfrenta a constantes desafíos. El principio de la independencia judicial es más que un ideal, es una necesidad, que lo escuche muy bien el presidente, en un sistema donde prevalecen las presiones políticas y los intereses de grupo. Aunque el proceso de nombramiento busca proteger a los jueces de estas influencias, la realidad es que la política rara vez se mantiene al margen de estas decisiones. Lo hemos visto siempre. El sistema mexicano, en su intento por equilibrar la representación popular con justicia imparcial, comparte rasgos con otras democracias, no democracias populacheras como la que quiere imponer el presidente en este país. Estamos hablando de democracias probadas y comprobadas. Entonces, pues la ministra Ortiz Alf, pues ya lo dejó solito el presidente. Fíjate que se está quedando solo con tantas ocurrencias. Fíjate que hay dos puntos importantes a destacar. El profesionalismo, porque ser ministro de la Corte no solo es un tema de contrapeso al Poder Ejecutivo, es administrar justicia. Sí, o sea, los requisitos son ser abogado, hay toda una serie de requisitos, tener una aprobada carrera judicial, cierta experiencia, etcétera. Al presidente no se le pide eso. No, claro que no. Punto. Ni a los diputados. No, tampoco. Por eso los mexicanos decidimos y votamos por cada impresentable, pero en fin. Y por eso es importante el tema de la temporalidad, el hecho de que los periodos que ocupan cada ministro coincidan en que a un presidente solo le toca proponer a dos, precisamente para evitar estos... Bueno, más de dos. Bueno, pero aquí con 5. porque aquí pasaron cosas fuera del script, digamos, o del guión. Sí. Por eso es importante la temporalidad, para mantener ese equilibrio, porque efectivamente es un tema de profesionalismo, no de cuestión popular. Si nos fuéramos a que estos fueran electos, independientemente de malas decisiones, además se correría el riesgo de que otros grupos intervengan para influenciar. Sí, por sí tenemos un muy deficiente sistema de impartición de justicia, hay que decirlo. Sí. Hay mucha corrupción, digo, es terrible, pero imagínense cómo sería cuando un juez lo único que está buscando es cómo sumar puntos políticos para conseguir un mejor hueso. Ahora sí que le darías la justificación para hacerlo. Es que el presidente está pensando como máquina recaudadora de votos. No está pensando como jefe de Estado. Bueno, está pensando como un hombre que siempre está buscando votos en una elección. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.